contento de poder estar compartiendo con ustedes una vez más. Pensaba en el texto que Eduardo compartió con nosotros ahí en Segunda Crónicas, un libro interesante, un libro de recopilación de datos, de información, de historia pura del pueblo, pero ese versículo 40, ¿no? Del capítulo 6, cuando dice: ahora pues, Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos. Y qué lindo cuando la iglesia se reúne y pide que sus ojos estén abiertos, sus oídos atentos. Pero el texto termina a la oración en este lugar. Y me sirve como introducción, porque precisamente a lo largo de estos martes hemos estado viendo eso, ¿no? El tema del lugar. El lugar donde el Señor está con nosotros. Y si recuerdan, vimos que está en muchos lugares que yo no me doy cuenta. Vimos que Él está en el santuario, está en el altar, está en el edificio donde nosotros nos podemos congregar, como hoy hemos orado en la presencialidad. También vimos que Dios está presente aún en salidas o en los hogares, como pasaba en la iglesia primitiva. Y hoy me gustaría pensar en otro aspecto, en otro lugar donde el Señor está presente. Y insisto, me sirve pensar un poco en Crónicas como introducción, porque cuando uno va al capítulo 1 de Crónicas, uno se entera que ahí estaba Salomón con toda la congregación, con toda la asamblea, dice, en un lugar, en ese lugar alto, en ese lugar que prepararon ahí en Gabaón, y dice que estaban allí porque era el tabernáculo de reunión. Y dice, el tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto. Y esa palabra me empezó a sonar en el corazón, hermanos. Y cuando uno va a Segunda Crónicas, pero en el capítulo 8, dice que se edificó ciudades de aprovisionamiento, pero una de esas ciudades, Tadmor, dice, estaba en el desierto. O sea que en el desierto había un lugar donde reunir a la asamblea, pero también en el desierto había un lugar donde Dios daba provisión. Cuando uno avanza, en el capítulo 20, seguramente va a encontrar que había muchos ríos y arroyos, y Dios le dice, ustedes tienen que descender a ellos antes de ir al desierto. Y es interesante ver que Dios llevó al desierto muchas veces al pueblo de Israel. En ese mismo capítulo 20, el verso 20, dice que se levantaron por la mañana y salieron al desierto. Y desde el desierto anunciaban, oíd moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? Porque tienen que creer en Jehová nuestro Dios, porque estaréis seguros. Van a ser prosperados, van a creer a los profetas. Y hermanos, como verán, Crónicas abunda con esa idea. Y dice también el capítulo 20, y luego vino Judá a la torre, a una torre. ¿Dónde estaba la torre? En el desierto. Y cuando habían sido convocados al desierto para la lucha, ahora son convocados a la torre del desierto para mirar que los enemigos habían muerto. Hermanos, el desierto. Yo creo que muchas veces nos identificamos nosotros con el desierto por las circunstancias que atravesamos, por los momentos difíciles. Y me gustaría compartir dos porciones principales. Una es el Salmo 78, con esta idea del desierto. Este salmo de Asaf, esta instrucción que él hace a través del salmo, empieza diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Y luego empieza a hablar sobre cosas que Dios ha hecho, pero en el verso 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Saltamos al verso 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como en grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo. ¿Dónde? En el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Verso 19. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Hermanos, qué hermosa pregunta. El pueblo de Israel se la hacía y creo que más de una vez nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y dice el verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. En el desierto. Hermanos, en el desierto Dios puede poner mesa. Isaías 41. Ahora es un profeta que está hablando y anunciando sobre la grandeza de Dios, sobre sus portentos y sus maravillas. Y empieza los primeros versículos con preguntas, con interrogantes, como para que el pueblo reflexione. Dice el verso 4, termina diciendo, yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Verso 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Verso 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Hermanos, qué hermoso es entender cómo trabaja Dios y cómo podemos encontrar a Dios, hermanos,
en medio de la soledad del desierto, en medio de un ambiente hostil, en medio de un lugar desfavorable. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué tiene que haber un desierto? Y uno se puede preguntar, ¿y para qué me lleva a un desierto? Al menos me quedo con las palabras de este verso 20, porque me da la oportunidad de ver, me da la oportunidad de conocer, me da la oportunidad de estar atentos y advertir cosas. Y por último, para cambiar mi entendimiento. Cuando uno, hermanos, recuerda Génesis capítulo 3, creo que todos sabemos, la dicha del hombre y de la mujer viviendo en medio de un jardín. Y cómo nos gustaría a todos vivir en el paraíso. Y cómo nos gustaría a todos disfrutar del agua fresca y disfrutar de la vegetación, de todo lo que Dios había creado. Es que en realidad recordamos de esa porción de Génesis que Dios disfrutaba de buscar al hombre y a la mujer con los pies en la tierra, pero lo buscaba para tener una relación profunda, porque sabía que tenía una relación eterna. Y ese mundo estaba a disposición de ellos, pero lo hizo porque era el hogar. O sea que el paraíso fue nuestro primer hogar. Pero la verdad es que hoy no sentimos que nuestro hogar sea un paraíso, que nuestro mundo sea un paraíso. Es que algo pasó. Los jardines ya no son iguales, no son pacíficos. Se ha convertido todo en desierto. Y queridos hermanos, sabemos lo que ha significado el pecado para la raza humana. Y sabemos lo que significa el desierto en la palabra de Dios. Porque muchas veces este lugar físico en realidad representa situaciones de nuestra alma y situaciones de nuestro espíritu. Sabemos que los desiertos no son lugares apropiados para los seres humanos. No todos están preparados para vivir en esas condiciones tan extremas. Pero a veces nos causa sorpresa ver algún documental, alguna serie que nos dice que en el desierto hay vida y hay vegetación. Y a pesar de la falta de agua, hay criaturas y hay flora. Y hermanos, eso me hace pensar en nuestros desiertos, literales o metafóricos, reales o simbólicos. Pero en la Biblia descubrimos que son lugares en los cuales Dios quiere también estar presente, en donde Dios también nos encuentra. Y es que precisamente nos va a buscar para poder regresar a una vida de comunión y de abundancia con Él. Hermanos, nos llevaría horas. Es un hermoso tema si queremos hacer un estudio sobre los desiertos de la Biblia, y podemos buscar un mapa y pinchar un alfiler y buscar sus nombres y buscar la geografía, sus características. Pero en el fondo, hermanos, en el fondo, yo tengo que ver el desierto como una oportunidad de tener una relación especial con Dios. Porque así lo veo en la palabra de Dios. Así fue con el pueblo de Israel. ¿Cuántos desiertos ellos tuvieron que atravesar desde que salieron de Egipto? ¿Cuántos salmos nos hablan de eso? Salmo 68:7 es uno de ellos. Anduviste por el desierto cuando saliste delante de tu pueblo. Qué expresión que tiene el salmista.
El pueblo no estuvo solo en el desierto. Y nosotros no estamos solos cuando atravesamos los desiertos en esta vida. Cuando uno ve Jeremías habla también en el capítulo 12 y dice que había muchos pastores que habían destruido la viña, que pusieron en peligro la heredad, y dice, convirtieron en desierto y soledad mi preciosa heredad. Y duras palabras del profeta, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. ¿Por qué? Dice el profeta en el verso 11, fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Hermanos, leímos en Isaías para que veamos, para que conozcamos, para que estemos en alerta y podamos advertir las cosas que nos está sucediendo y el presente siglo tan malo que nos toca vivir. Y finalmente para entender, todo esto lo resumo para reflexionar. Hermanos, cuando Isaías en el capítulo 32 habla de un juicio y advierte, dice, los palacios van a quedar desiertos. La multitud va a ser dispersa. Las torres, las fortalezas van a caer. Van a tener que buscar cuevas. Porque el profeta dice que en el desierto va a haber juicio. Y hermanos, miren todo lo que el desierto significa. A veces el juicio nos lleva a reflexionar. A veces estas circunstancias adversas que nos ha tocado atravesar nos hace pensar, advertir el peligro. O sea, hermanos, los desiertos nos pueden ayudar a una profunda reflexión sobre mi realidad espiritual. No tengo que estar permanentemente triste por el desierto y mucho menos quejarme como le pasó a Israel. Lo hemos leído. Yo sé que preferimos el jardín, claro que sí. Preferimos la abundancia de agua y la abundancia de alimento, pero por supuesto. Pero no puedo dejar de pensar que Dios llevó a Israel al desierto. ¿Por qué Dios llevó a Israel al desierto? Porque era el paso necesario para llegar a la tierra prometida. Si ellos no hubiesen dejado nunca la tierra prometida, nunca hubiesen terminado en Egipto. Pero por lo que pasó en sus vidas, por lo que pasó espiritualmente hablando, por negarse, rebelarse, por dejar de creer, vivieron siglos de esclavitud. Pero ahora viene la situación distinta. Dios los va a llevar a un lugar de abundancia, pero tenés que pasar por el desierto. Y claro, vinieron las quejas, y cuántas veces a nosotros se nos escapan las quejas, hermanos. Y si al menos hubiéramos muerto a manos del Señor, ¿se acuerdan? En tierra de Egipto, mientras nos sentábamos con las ollas de carne, mientras comíamos nuestro pan, mientras disfrutábamos de las algarrobas. Qué fácil le fue al pueblo quejarse. Pero Moisés, nos has traído a este desierto para morirnos de hambre. Hermanos, se quejaron de algo que nunca sucedió. Nunca.
Deuteronomio 32:10 dice que Dios los encontró en un lugar salvaje, en un terreno baldío, en un desierto de aullidos. Y dice Deuteronomio, los cubrió con su manto, cuidó de ellos. Y usa una expresión el autor, los guardó como a la niña de sus ojos. Hermanos, así es Dios, aún en medio del desierto. Y el pueblo de Israel llegó a la tierra, pero nuevamente fueron desobedientes y nuevamente dejaron de lado a su Dios y fueron rebeldes y no cumplían la ley. Y Dios tuvo que mandar un juicio y como parte de ese juicio los llevó a tierras extrañas y nuevamente tuvieron que atravesar desiertos. Y cuando leemos Isaías 40, esa profecía tan hermosa, es el profeta hablándole a Israel, volviendo a Jerusalén, retornando, explicándoles, hay una voz que clama, ¿dónde? En el desierto. Preparen el camino del Señor. Abran en el desierto camino a nuestro Dios. Dios tiene un mensaje en el desierto. Hermanos, tendríamos que tener la madurez suficiente para poder entender qué nos quiso enseñar Dios con 2 años de pandemia. Tenemos que ser maduros espiritualmente para entender las limitaciones que aún continúan. ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Veamos, conozcamos, tengamos advertencia y entendamos que aunque las circunstancias no sean las ideales, Dios está presente. Llegamos al Nuevo Testamento. Dios levanta un profeta, el más grande de todos los profetas que se conoció, Juan el Bautista. ¿Y a dónde lo mandó? Al desierto. Y desde el desierto anunciaba y predicaba el reino de Dios. Y Jesucristo mismo fue a buscarlo a Juan al desierto. Y el Señor fue bautizado. Y luego del bautismo el Espíritu lo llevó y estuvo en el desierto. ¿Cuántas lecciones encontramos en los evangelios sobre los desiertos? Nosotros estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos con los jóvenes y si no tengo mala memoria, más de 10 veces el evangelista menciona participaciones en el desierto. En el desierto. Hermanos, a veces llega un momento en que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi desierto? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo y por la que hoy estoy atravesando? ¿Cómo es que necesito la participación de Dios? El Salmo 78 que leímos, el verso 52 es hermoso. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Hermanos, qué lindo cuando la iglesia del Señor se reúne en su nombre y especialmente se reúne para orar, como hoy oramos y como hoy pedimos, queremos escuchar tu voz, pedimos que tu oído esté atento a nuestro clamor. Pero qué lindo que nuestra oración sea en medio de este desierto. Quiero sentir que estás conduciendo al rebaño. Que cual oveja estoy siguiendo al gran pastor. Queridos hermanos, yo no tengo dudas que el Señor sabe cuál es el camino en el desierto, aunque yo no lo sepa.
Por eso lo importante es que en el desierto yo lo siga a Él. No es importante descubrir el camino. Lo importante es no perderle de vista a Él, porque el camino Él lo conoce en medio del desierto. Así lo vivió Israel. Y yo confío plenamente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, yo creo que cada uno tiene que reflexionar y pensar en su desierto. Y si esto fuera un taller, tal vez les preguntaría a cada uno de ustedes y los invitaría a desmutearse y a hablar qué cosas son las que uno necesita en un desierto. Y yo creo que una de las grandes cosas que alguno diría, y bueno, yo en el desierto necesito dirección, porque el desierto, para el lado donde yo mire, lo único que veo es arena, es nada, no hay sendas, no hay caminos, no hay señales. Necesito dirección. Y hermanos, no olvidemos que Dios iba delante de ellos. De día, una nube, una gran nube que los cuidaba, les daba sombra, les daba frescura, los conducía. Y de noche una gran columna de fuego que los alumbraba, le daba calor en medio del frío. Los protegía, pero también les servía de dirección. Hermanos, que cada uno de nosotros le sepamos pedir al Señor esa dirección. Esa dirección viene en la intimidad con Él, y esa dirección viene conociendo su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si Él pudo llevarlos con seguridad, y dice el Salmo 78, sin temor, hermanos, ¿por qué tener miedo? Si el que está con nosotros es más poderoso que el que está en nuestra contra. ¿Qué otra cosa se necesita en el desierto? Y Edgardo, comida, alimento. Claro que sí. Qué desagradecidos que fueron los del pueblo de Israel, pero y con qué facilidad los señalamos. Claro, ellos fueron desagradecidos. ¿Y nosotros? Nunca nos pusimos a hacer un balance, un estudio. ¿Qué cantidad de comida se necesitó para alimentar durante tanto tiempo a casi, se estima, más de 1,5 millones de personas? Me imagino lo que hoy están pasando aquellos países que están recibiendo refugiados con motivo de la guerra. Y cómo debe ser complicado alimentarlos, atenderlos. Hermanos, 40 años los cuidó en el desierto. 40 años. No les faltó agua. El agua salía de la peña, de la roca. No tuvieron hambre, les envió el maná, el pan, el alimento que ellos necesitaban, el justo, el ideal. Pero como consecuencia de su rebelión y su queja, les dio carne, les dio codornices, alimento, agua. Dice la palabra de Dios que sus ropas no envejecían. 40 años, ¿se imagina? Hoy a mí un pantalón no me dura 1 año y medio. 40 años. Dice el salmista en el Salmo 105, si no me equivoco, el verso 37, no hubo en las tribus enfermo. ¡Wow! Dios se encargó de cuidar la salud, indudablemente, por el agua que les daba, por las leyes que les dio,
por el alimento que Él proveía. No se enfermaban. Los médicos se hubieran muerto de hambre, ¿no? 40 años, con una salud que dependía del Señor. Pensamos en nuestra salud espiritual. Está en las manos del Señor. Y uno dice, bueno, ya está, no necesitamos nada más. Tenemos ropa, tenemos comida, tenemos agua, tenemos salud. ¿Qué otra cosa nos puede hacer falta en el desierto? Hermanos, yo creo que hay algo más importante. Y lo que falta en el desierto es Dios. Dios tiene que estar presente. ¿Se acuerdan? Job vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Cuando le damos lugar a Dios en el desierto, hermanos, vamos a tener paz en el corazón. Vamos a tener ese gozo, esa tranquilidad que solo proviene de la comunión con Él, de la permanencia con Él, de estar en Él. ¿Se acuerdan del domingo? No el cómo estás, sino con quién andás. Ando con Dios. En el desierto, ando con Dios. Y tal vez termino con algo que uno dice, bueno, pucha, puso lo material. Pero me llamó la atención que algo que Dios también quiso que esté presente en el desierto fue la ofrenda voluntaria. Porque ahí en Éxodo dice, todo hombre que dé voluntariamente, de corazón, y recoger mi ofrenda. Hermanos, en el medio del desierto también podemos darle al Señor. No estoy hablando de dinero solamente. Recuerden que Dios no mira tanto el valor de la ofrenda, sino el ejercicio espiritual con el cual yo ofrendo a Dios, de corazón y voluntariamente. Aún pasando momentos de necesidad, el Señor nos va instruyendo y nos va enseñando que siempre hay alguien a quien ayudar. Y a veces perdemos de vista eso. ¿Se acuerdan lo que leímos en la introducción? El apoyo que se daba unos con otros, el ánimo. A veces es eso lo que el Señor está esperando que ofrendemos. Ese tiempo, ese amor, el estar dispuesto, el ayudar, el consolar. Que aprendamos, hermanos, que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y que en medio de los desiertos de la vida terminemos con la seguridad que Él está presente y que no nos abandona. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.